La hermosa palabra del Señor estará en Primera de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 15. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey, y le servía, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló, diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros, y de gente de a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, éste era muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Soetel, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey, pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Haggit, sin saberlo David nuestro señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Cuando comencé a preparar este mensaje me preguntaba por qué el Espíritu Santo desea enseñarnos esta porción de la Escritura que nos toca hoy. Los que ya tenemos tiempo escudriñando la Escritura sabemos que la comprensión debe ser espiritual y no literal. Pero lo literal es importante para poder entender lo espiritual. De hecho, esto ocurrió en lo real. Ahora bien, toda la Escritura está llena de figuras, de metáforas, de analogías que uno debe interpretarlo a la luz de la vida cristiana. Este texto es una alegoría de un creyente en sus años avanzados y la iglesia resplandeciente. David como rey representa la vida espiritual de cada uno de nosotros como miembro, y la joven virgen como una iglesia pura y santa como cuerpo. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y si uno ve el contexto de este versículo, podremos darnos cuenta de quién nos ha hecho o nos está haciendo. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Es Cristo, el Cordero, el Verbo. Él, a través de su palabra, nos hace reyes y sacerdotes. Hay una hechura. Ahora, ya entrando en materia, en lo natural, en aquellos días donde está el pasaje, era una práctica aceptada el de dar calor a una persona con mala circulación. No había ningún descubrimiento de cosas como lo tenemos hoy en día para paliar el frío. De hecho, dice Eclesiastés capítulo 4 versículo 11: también si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Así que desde los primeros versículos de este pasaje vamos a ver a un David avanzado en años. Se cree que tenía aproximadamente unos 70 años y que en su ancianidad tenía problemas circulatorios y dificultad para mantener una temperatura corpórea. Pero como ya mencionamos, este no es un relato descolgado, que ahí está puesto por una mera casualidad. No, Dios, detrás de la revelación de su palabra, nos quiere enseñar y fortalecer a nuestro hombre interior con lo que Él habla. Este relato bíblico viene a representar una alegoría, a David como un tipo del creyente que necesita el calor de la vida espiritual
sobre todo para los creyentes avanzados en años que por sí mismos no logran mantenerse fervientes, mientras que la joven virgen es un tipo de la iglesia genuina como cuerpo, lleno de vigor, de vida espiritual, que puede dar calor y cuidado espiritual al que está desprovisto. No existe una intencionalidad en este pasaje de índole sexual, sino habla de una cobertura, habla del vestido, que no es otra cosa que el cuerpo en la parte natural y otra vestidura gloriosa en la parte espiritual. ¿Y de quién la puede proveer? El cuerpo de Cristo. Dios le dio a Moisés diseños divinos para el templo y particularmente para el lugar santísimo, y también estipuló el diseño de la ropa del sumo sacerdote. La instrucción de Dios a Moisés fue así, dice Éxodo capítulo 28 versículo 2: y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Ahora, esa ropa era un símbolo, ya que la ropa exterior no tenía el poder de cambiar a la persona por dentro. Sin embargo, el profeta Isaías ofreció esperanza cuando habló de un siervo del Señor que vendría para dar a su pueblo. Dice Isaías capítulo 61 versículo 3: ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Los miembros del pueblo de Dios serán llamados sacerdotes de Jehová. Dice Isaías capítulo 61 versículo 6: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En esta profecía de Isaías veamos lo que dice el siervo. Isaías capítulo 61 versículo 10: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, como a novia adornada con sus joyas. Se acercaba el día en que el pueblo de Dios sería revestido de salvación, cubierto de justicia y adornado como un sacerdote. Pero ¿por qué no podíamos ver su belleza? Porque vino en forma de hombre. Dice Filipenses capítulo 2 versículo 7: sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesús se vistió de la ropa común y perecedera de la carne humana. Sin embargo, hubo un día en el que les dio a algunos de sus seguidores un vistazo de su verdadera belleza, su vestimenta gloriosa en la transfiguración. Dice Marcos capítulo 9 versículos del 2 al 3. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los pudo hacer tan blancos. Ahora, para que fuera posible que tú y yo nos vistamos de esa manera, Jesús se sometió no solo a nacer como un bebé desnudo, sino a que lo despojen de su ropa en la crucifixión. Él usaba la vestimenta de una sola pieza de un sacerdote. Fue despojado de esa ropa, pero si estás en Cristo, si estás siendo santificado, te estás volviendo hermoso y estás siendo vestido de la justicia de Cristo. Dice Colosenses capítulo 3 versículos del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Así que tiene sentido que su gloria, carácter, propósito y semejanza, se haga una realidad cada vez mayor en lo que tienes puesto ahora, en tu manera de vivir. Por eso Pablo le dice a los creyentes que como estamos escondidos en Cristo o cubiertos por Él, hemos sido despojados del viejo hombre, con sus hechos, y revestidos del nuevo. Dice Colosenses capítulo 3 versículos del 9 al 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Pablo está diciendo que nos hemos quitado la ropa que usan todos los que estaban en Adán, la cubierta de la rebelión, la de las hojas de higuera, de nuestros propios intentos de ser lo suficientemente buenos para estar en la presencia de Dios. Y nos hemos puesto este nuevo hombre. Ahora usamos la ropa del último Adán, Jesucristo.
Esto es lo que significa ser hermoso. Este es el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Y no solo eso, es hermoso para Dios, sino también atractivo para los demás, para las personas. Incluso ahora, a medida que el Espíritu Santo obra en nosotros, estamos siendo cambiados de un grado de gloria a otro. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios, desnudos y expuestos, esta palabra viva y activa empieza a obrar en el interior de nuestras vidas, discerniendo nuestros pensamientos impuros y las malas intenciones del corazón para que podamos confesar, arrepentirnos y cambiar de verdad. Dice Hebreos capítulo 4 versículos del 12 al 13. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El Espíritu hace esta obra transformadora para que estemos cada vez más envueltos en el manto de justicia de Cristo, no solo en un sentido judicial, sino en la realidad de nuestras vidas, y en vez de marcar tendencia con nuestra ropa de manera que todos nos miren al pasar, queremos marcar una tendencia con nuestro carácter que haga que todos miren a Cristo. Él hizo que fuera posible que todos los que se unen a Él se vistan de inmortalidad. Pero conforme vamos envejeciendo, la ropa externa no permite muchas veces lucir la interna. Y ahí es donde entra la tsunamita, la iglesia escogida como cuerpo para mantener la flama del corazón encendido del creyente. Dicho esta introducción, vamos a empezar con el mensaje de hoy, esperando que la introducción ayude mucho en la comprensión. Versículo 1. Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Ya mencionamos acerca de la ropa del primer Adán, y aunque el rey David tenía ropa real, estaba en años avanzados. De ahí que debemos tomar el consejo del que nos habla Eclesiastés capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Y por lo mismo debemos hablar un poco de la vejez y la fe, ya que en esta parte de la vida se tienen mutaciones beneficiosas, neutras y perjudiciales. Las mutaciones beneficiosas son las más referidas por los creyentes en sus testimonios, donde la fe se encuentra en constante crecimiento pese a las vicisitudes de la vida, y lo que tiene efectos positivos en la vida de los practicantes, favoreciendo el estado de salud, de paz, de armonía y tranquilidad, entre otras cosas. En cuanto a las mutaciones neutras, los creyentes de edad avanzada las describen como aquellas experiencias de fe de muy poco crecimiento. Generalmente es en estas que se ascriben todos aquellos que no han tenido experiencias especiales ni perjuiciosos o beneficiosos en el transcurrir de su vida cristiana. Dichas mutaciones son silenciosas, algunas veces porque los practicantes están a gusto en su zona de confort, o no tienen necesidades o experiencias apremiantes que ameriten una mayor cantidad de fe. Aquí, según ellos, es necesario reforzar y apuntalar la convicción en lo que se ha creído, y en algunas ocasiones es necesario recrear la experiencia de fe. Por último, los creyentes ancianos califican las mutaciones perjudiciales como aquellas en donde la fe está estancada, muerta o débil debido a que no ha seguido un proceso de desarrollo, por lo que el creyente se ve afectado en los procesos esenciales de la vida, lo que ocasiona alteraciones que provocan enfermedades crónico-degenerativas, angustias, tristeza, ansiedad y mayor dependencia, entre otras cosas. Aquí hay profundas heridas en el alma y el cuerpo. El itinerario de la fe tiene que estar orientado a vivir en una actitud de invocación, perdón y paz interior. En estas tres cosas que se ha hablado, la fe y la vejez forman un binomio que implica conexión, integridad e integración, ya que el anciano no solo se interconecta como creyente con otros creyentes, familiares o no, para compartir propósitos y significados de vidas, sino que también es a través de la fe que obtiene la capacidad de suplir las más vitales necesidades y sentirse interconectado tanto en un mundo real como en un mundo sobrenatural. En este contexto, la mutación de la fe va muy de la mano con el ofuscamiento, la enfermedad, la discapacidad y otras causas biológicas
que se dan con mucha frecuencia en las personas de edad avanzada. Aquí hay que tener presente que la fe necesita que el anciano o la anciana sea capaz de pensar, razonar, recordar y actuar para manifestarla, pues como dice el versículo bíblico, es por el oír y el oír la palabra de Dios. Además de que la fe sin obras no tiene mucho sentido, puesto que es absolutamente práctica, y la fe cuando no se mueve deja de ser, porque la fe es praxis, está comprometida con el otro. Por eso, al reducir el círculo social, la fe languidece para los demás, pero no para el individuo mismo o para la divinidad. Si bien es cierto que el anciano ya no tiene el conocimiento de hacer realidad esa fe en una esfera pública, puesto que ya no tiene ese contacto amplio con el otro para demostrar qué tan objetiva y real es su fe, ahora tiene que volcarla sobre la esfera íntima y privada en la que se encuentra, es decir, en sus recuerdos, sus pensamientos y reflexiones. Dicho esto, vemos entonces que David no se calentaba aunque lo cubrían con muchas ropas. Versículo 2 de nuestro pasaje. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Si esto lo quisiéramos entender desde el punto de vista literal, no tendría sentido, ya que ¿para qué buscar a una joven virgen si finalmente no van a tener relaciones? Tal como lo va a decir el versículo 4. Pero sí lo tiene en el sentido espiritual. Ahora, aquí los mismos siervos del rey sugirieron que busquen una joven virgen. Los siervos siempre deseaban para el rey lo mejor. Ocurrió también cuando buscaban jóvenes vírgenes para elegir una reina para el rey Asuero, en reemplazo de la desobediente reina Basti. Dice Esther capítulo 2 versículo 2. Y dijeron los criados del rey sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes virgen de buen parecer. Dice después que la joven debía estar delante del rey para atenderlo, y esto requiere mucha paciencia y constancia y sobre todo mucho amor. Dice 1 Corintios capítulo 13 versículos 4 al 6. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hoy en día vemos, y no solo en el mundo, cómo han aumentado los hogares de ancianos y las que trabajan en ello. Y en muchos casos no las tratan bien porque les falta amor. Eso puede pasar con los que no conocen al Señor, pero también pasa en los creyentes que cuidan ancianos y que les falta mucho amor. Por eso, ya hablando espiritualmente, para poder calentar con el fuego del Señor, hace falta una iglesia llena de amor, virgen, es decir, pura, que se guarda para el Señor. Dice Efesios capítulo 5 versículos del 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Versículo 3 de nuestro texto principal. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisac sunamita, y la trajeron al rey. Y si la buscaron por todo el territorio, significa que no fue fácil hallarla. Y dice después que encontraron una joven de Sunén, de ahí el gentilicio de sunamita, y su nombre Abisac significa mi padre es errante, lo que nos dice que el padre no está en un lugar fijo, sino anda por todas partes. Ahora, sunamita significa la mansa o la pacífica. Sunén estaba situado en el valle de Jezreel, al norte de Israel, cerca del monte Gilboa. Esta área era conocida por su fertilidad y belleza, lo que la hacía un lugar próspero para la agricultura. Ahora bien, cuando habla de hermosa, no solo está hablando de lo externo, sino de lo interno, como lo dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 3, versículo del 3 al 4. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Así que encontraron a esta sunamita y la trajeron al rey. Versículo 4 de nuestro texto de hoy. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ella abrigaba al rey
tanto con su calor como con las ropas, y le servía. Estos 4 versículos leídos de nuestro pasaje se ha hecho más visible en estos últimos años. Se ve cómo muchos creyentes honestos avanzados en edad han perdido su efervescencia espiritual, principalmente en los cultos, tal vez apagados porque las generaciones actuales han adoptado su adoración centrada en los cánticos y no en lo que debe ser, que es en la palabra de Dios. Esto les ha llevado a su decaimiento espiritual, dejándose llevar por la emoción y la algarabía. Cultos en los que los creyentes ancianos están desorientados y saliendo de los cultos sin el gozo del corazón de antaño que tenía. Por eso se anda buscando una iglesia santa que se note la manifestación del Señor, porque la santidad se ve caminando, se ve en el rostro, se ve en la vestimenta, se ve en el comportamiento, se ve en las dádivas que da. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ven, las virtudes no se muestran con palabras. Versículo 5 de nuestra enseñanza de hoy. Entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo: Yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. La palabra entonces puede funcionar como adverbio de tiempo en aquel momento o como conector discursivo, en este caso, por tanto, siendo así. En cualquiera de sus formas, eso accionó el que se haya sublevado Adonías, que vio a un padre que necesitaba de ayuda y a una tsunamita hermosa, y seguramente se dijo: siendo rey, puedo tenerla. Probablemente había en sus ojos lujuria para con ella, porque eventualmente después vamos a darnos cuenta que va a solicitar quedarse con ella por mujer. Así que anciano David, y el tener una mujer que lo cuidaba muy hermosa, incitó a Adonías a rebelarse. Se consiguió carros, caballería y hombres que estuviesen delante de él para su insurrección. Pero veámoslo desde el punto de vista espiritual. Cuando Satanás ve que una iglesia pura está accionando, se va a oponer, porque va a despertar fe en muchas personas. Ahora, aquí Adonías violó un principio básico de las Escrituras. Debemos dejar que Dios nos exalte y no exaltarnos a nosotros mismos. Dice Salmos capítulo 75, versículos del 6 al 7. Porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Versículo 6. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle: ¿por qué haces así? Además, éste era de muy hermoso parecer, y había nacido después de Absalón. Al parecer David no le había disciplinado bien y lo habría consentido. Al parecer no hizo un buen trabajo en la crianza de sus hijos, menos con hijos que mostraron una incapacidad mayor para refrenar sus pasiones. Aunque Adonías, siendo bien parecido y que había nacido después de Absalón, se dio cuenta que Dios estaba con su hermano Salomón. Dice Primera de Reyes capítulo 2 versículos del 14 al 15. Enseguida dijo: una palabra tengo que decirte. Y ella dijo: di. Él dijo: tú sabes que el reino era mío y que todo Israel había puesto en mí su rostro para que yo reinara. Mas el reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano, porque por Jehová era suyo. Ven que en esto estaba correcto Adonías. Dice 2 de Samuel capítulo 12 versículos del 24 al 25. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta, así llamó su nombre, Jedidías, a causa de Jehová. Si esto venía del Señor, Adonías debió aceptarlo, pero no se quedó ahí, sino que persistió. Dice Primera de Reyes capítulo 2 versículo del 16 al 17. Ahora yo te hago una petición, no me la niegues. Y ella le dijo: habla. Él entonces dijo: yo te ruego que hables al rey Salomón, porque él no te lo negará, para que me des a Abisag sunamita por mujer. Y Betsabé dijo: bien, yo hablaré por ti al rey. La petición de Adonías parece bastante inofensiva, pero estaba llena de engaños. La respuesta inicial de Salomón fue de indignación. Dice 1 de Reyes capítulo 2 versículo 22. El rey Salomón respondió y dijo a su madre: ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? ¿Demanda también para él el reino?
porque él es mi hermano mayor y ya tiene también al sacerdote Abiatar y a Joab, hijo de Sarvia. Salomón interpretó correctamente el deseo de Adonías de casarse con Abisac como parte del intento de su hermano de apoderarse del reino de Israel, ya que en aquella época de harenes reales, apoderarse de las concubinas de un rey era una declaración de su derecho al trono. Este había sido uno de los métodos de Absalón cuando lideró un golpe de estado contra David. Dice 2 de Samuel capítulo 16 versículo 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Así que efectivamente Salomón discernió bien, es lo que vemos en el versículo 7 del texto principal. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Adonías tenía una buena campaña de marketing y sabía la manera de presentarse como rey. Él esperaba que si se presentaba con la imagen de un rey, en realidad se convertiría en un rey. Versículo 8. Pero el sacerdote Sadoc y Benaya, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Afortunadamente había personas prominentes en Israel que no apoyaban a Adonías. Versículo 9. Y matando a Adonías ovejas y vacas y animales gordos junto a la peña de Zoelet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey, y a todos los varones de Judá, siervos del rey. La idea es que Adonías quemaría el grosor de estos animales como un sacrificio a Jehová y utilizaría la carne para celebrar un banquete en honor y bendición de sus partidarios. Pero el sacrificio no lo hizo a la manera de Dios. Versículo 10. Pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaya, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Cuando alguien no anda en la verdad, le disgusta a los que hablan y andan en la verdad. Versículo 11. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro rey? Versículo 12. Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Natán sabía que si Adonías se hacía rey, inmediatamente mataría a cada rival potencial hacia su trono, incluyendo a Betsabé y a Salomón. Versículo 13. Ve y entra al rey David y dile: Rey, señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Versículo 14. Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Natán sabía que David era generalmente indulgente con sus hijos, y que le iba a ser difícil creer que Adonías haría tal cosa. Él arregló las cosas de tal manera que el mensaje fuera presentado en una forma convincente. Versículo 15 y último de nuestro mensaje de hoy. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac, sunamita, le servía. La iglesia como cuerpo sirviendo al miembro. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículos del 24 al 27. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros de todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois del cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén.